Deben estar limpios y no ser metálicos ni envases de plaguicidas u otros químicos. Transporte su cacao en vehículos cerrados sobre soportes de madera que aíslen los sacos del piso. Si transporta el cacao sobre animales de carga, cubra el lomo con hojas o plástico para protegerlo del sudor del animal, el polvo y la lluvia. Estos fueron algunos consejos para prevenir la contaminación de cadmio en el grano de cacao por aplicación de buenas prácticas agrícolas. Buenos días a todos y todas los que nos acompañan. Vamos a dar nuevamente unos 3 minutitos más para que el resto de personas que se registraron al evento puedan unirse. Bienvenidos, gracias nuevamente por su compañía. Vamos a proyectar un último video, ¿verdad?, sobre recomendaciones y directrices generales para el tema de mitigación de cadmio, mientras se une el resto de personas. Gracias nuevamente y por la espera y nos comunicamos en un momentito. Voy a proyectar el video. Enmiendas para reducir la contaminación de cadmio en el cacao. El cadmio es un metal que puede afectar la salud de los seres humanos. Puede ingresar a nuestros alimentos cuando sembramos en suelos contaminados o regamos con agua que tiene altos niveles de este metal. Proviene de fuentes humanas, como la quema de basura, combustibles fósiles y la actividad minera, o naturales, como ceniza volcánica o suelos originados de rocas volcánicas o sedimentarias. Aún así, altas concentraciones de cadmio pueden causar problemas para comercializar el cacao por las restricciones de los países importadores. Para reducir la contaminación, puede aplicar materiales en su cultivo llamados enmiendas. Las más conocidas son la calcita y la dolomita. También hay enmiendas que retienen el cadmio en el suelo, como la zeolita y el humus. Se recomienda aplicar las enmiendas 2 veces al año, en época seca y en época lluviosa. Si la plantación de cacao es nueva, con altas cantidades de cadmio, aplique enmiendas a 10 centímetros de profundidad y al voleo en la superficie. Esto corregirá el problema donde van a crecer las raíces. Si la plantación ya está establecida, aplique las enmiendas en la superficie con mayor acumulación de raicillas o bocas de la planta. Para asegurar que su enmienda fue efectiva, envíe muestras de suelo y hojas y granos de cacao a un laboratorio acreditado a partir del 2.º año de aplicación de la enmienda. Recuerde que al actuar a tiempo, evitará los efectos nocivos del cadmio en su cacao. Ok, buenos días a todos. Gracias nuevamente por su compañía. Ahora sí. Buenos días, gracias por su compañía. Vamos a dar inicio entonces el foro del día de hoy. Yo voy a hacer una breve presentación sobre el expositor y mostrarles también los números que tenemos para este evento. Luego vamos a tener una presentación que va a durar más o menos unos 40 minutos y como siempre vamos a tener espacio para interactuar con el presentador el día de hoy. Recordarles que la presentación está siendo también sincronizada, transmitida por Facebook Live y que pueden dejar también sus preguntas en el chat o después de manera ordenada levantar la mano en Zoom para hacer los comentarios. Entonces, vamos a dar inicio presentando nuevamente los eventos de hoy. Bien, entonces
La más cordial bienvenida a la serie de foros técnicos científicos del proyecto MOCA, que es ejecutado por TecnoSelf y Lutheran World Leaf. Y esta serie de foros que llega a ustedes este 2022 es gracias también a la colaboración y la alianza del proyecto con diferentes instituciones internacionales y regionales. Entonces, agradecemos su fiel compañía en esta nueva serie de foros. Hemos organizado esta serie de foros bajo el lema de Cacao Conciencia, y realmente lo que pretendemos con estos foros es hacer llegar los resultados de investigación que son relevantes, que tienen implicaciones prácticas para el manejo de cacao, para las intervenciones y recomendaciones a nivel de finca. Esta serie de foros las hemos estado organizando todos los viernes de mayo, junio y vamos a ir hasta julio. Y hemos diseñado 3 grandes bloques o temáticas. Esos bloques son la mitigación de cadmio, que eso ya está cubierto, básicamente fueron los foros de mayo. Ahora estamos en el segundo foro de la temática de renovación y rehabilitación, y en julio los estaremos invitando para que escuchen los resultados de investigaciones y experimentos que el proyecto MOCA está realizando en alianza con universidades nacionales y centros de investigación en los 6 países donde estamos trabajando. Entonces, el día de hoy tenemos la segunda presentación que básicamente nos va a hablar el doctor Ever Thomas, que es científico e investigador de la Alianza Biodiversity CIAT. Él está basado en el Perú. Y hoy vamos a escuchar entonces las experiencias, los resultados y las recomendaciones del trabajo que han estado realizando ellos allá en relación al mejoramiento de la productividad y la calidad del cacao blanco en Piura mediante diferentes intervenciones, mediante diferentes prácticas como la renovación de copa, la polinización manual, y también nos estará conversando de algunos experimentos y ensayos que están llevando a cabo alrededor de la provisión de servicios ambientales y los beneficios de la biodiversidad en sistemas agroforestales con cacao. Agradecemos al doctor Ever Thomas entonces nuevamente por apoyarnos en estos foros y esperamos que los resultados y la experiencia de Biodiversity CIAT nos ayude a mejorar la productividad también de nuestros cacaotales. Tenemos 85 participantes provenientes de 10 países. Como les decía, siempre tenemos un público bastante fiel y siempre los colegas ecuatorianos, nicaragüenses y peruanos lideran la participación. Acá tenemos un poco de la ocupación o la profesión de las personas que nos acompañan. Como ven, tenemos técnicos de campo, investigadores, productores, promotores, docentes, y eso es muy importante porque quiere decir que las presentaciones, los foros y los comentarios y el intercambio de experiencia está llegando a diferentes actores y prestadores de servicios en la cadena de cacao. Tenemos un 65% de participación de hombres y 35% de mujeres, y eso lo agradecemos y lo apreciamos mucho. Entonces, les dejo con el doctor Ever Thomas y después vamos a ir tomando las preguntas y los comentarios. Muchas gracias. Adelante, doctor Ever. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a MOCA para dar esta plataforma, este foro. El día de hoy voy a presentar algunos avances preliminares que tenemos si encuentro la presentación ahora. A ver. En trabajos que hemos estado haciendo en Piura, con el Gran Blanco de Piura. Ahí está. Sí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, ¿sí? Adelante. Sí, okay. Adelante. Bien. Bueno, ok. Es un proyecto financiado por la cooperación alemana, ¿no? Y tenemos un grupo de socios que voy a mencionar más adelante. Básicamente lo que pretendo presentar aquí es un poco, como mencioné, avances con la renovación de copa, utilizando clones o genotipos preseleccionados de cacao blanco, ¿no? Entonces, en la foto ven un ejemplo. Ustedes ven que falta un poco de trabajo todavía en la arquitectura, pero se ven como 3 ramas injertadas y uno está bien cargado, ¿no? Bien, entonces entremos en el detalle. Bueno, el tema es que el Perú cuenta con otros países en Sudamérica, cuenta con una diversidad
excepcional de cacao, ¿no? Aquí en el mapa muestro algunos de los grupos, o sea, basado en los grupos del artículo de Juan Carlos Motomayor, de 2008, pero añadiendo un poco más de detalle de datos genéticos adicionales que tenemos, que aún no se han publicado, pero ahí está. Eso muestra a grandes rasgos algunos de los grupos que ya conocemos, ¿no? Entonces muestra que hay una gran diversidad y particularmente en cacaos finos que todavía no han sido explorados, ¿no? Los cacaos convencionales, muchos de ellos tienen algún origen peruano, pero en cuanto a cacaos finos, todavía no se ha avanzado tanto como con los cacaos convencionales. Los cacaos nativos finos, digo. Porque la realidad hoy en Perú es que a pesar de tanta diversidad, el país está 80% de la producción es basado en CCN 51, en menor representación los trinitarios y otras variedades, ¿no? Hay poco cacao fino nativo que se cultiva por el momento, ¿no? Y pues nuestro punto de partida es que pensamos que esa diversidad, esa riqueza que existe particularmente en cacaos finos, puede brindar al país una herramienta de diversificación, ¿no? De profilarse en el mercado con sabores y orígenes únicos y que puede dar una ventaja para los productores también, ¿no? Se está viendo a nivel mundial y también en el Perú un interés que está creciendo, ¿no? En los cacaos finos, pero siguen algunas barreras, ¿no? Importantes. Poco a poco los estamos eliminando las barreras, pero bueno, en las cabezas de muchas personas siguen, ¿no? Uno es que se dice que la productividad de los cacaos finos es muy debajo de los cacaos internacionales, ¿no? Como el CCN, etc. Otra barrera es que los que quieren cultivar cacaos finos muchas veces no tienen acceso a material élite, ¿no? Entonces, eso también es un factor limitante para que el agricultor se cambie. Y un tercer barrera importante es que el acceso a mercado, ¿no? No voy a hablar sobre esto ahora, pero es un tema que también hemos tocado y es como un agricultor que tiene cacaos finos, como a veces le cuesta conectar a un mercado que da un precio mejor. Esos son principales barreras, ¿no? Si pensamos en la primera, ¿no? El primer mito, que yo lo llamo, es que la producción de los cacaos finos supuestamente es mucho más bajo que los clones internacionales. Puede ser, pero actualmente lo que es esa conclusión se ha tomado con base en una comparación injusta, en mi opinión, al menos en el Perú, ¿no? Porque si consideramos el estado de plantaciones de cacaos nativos finos y lo comparamos con plantaciones con clones internacionales, hay diferencias marcadas, ¿no? En las plantaciones clásicos con cacaos nativos finos, muchas veces han sido establecidos de semilla y no claramente con un plan de selección, ¿no? Entonces, el agricultor que lo ha establecido ha obtenido de un amigo o a lo mejor ha visto unas plantas que le interesaban y ha cogido semilla y lo ha sembrado, ¿no? Mientras que ustedes saben, las plantaciones con clones son establecidas mediante injertación que garantiza que todo individuo es idéntico, entonces debería tener la misma característica en cuanto a producción. Un reto también en las plantaciones de cacaos nativos finos es que muchas veces son autoincompatibles, ¿no? Mientras que los clones o son autocompatibles como CCN o se conoce ya bastante bien la intercompatibilidad y se puede hacer diseños asegurando que haya buena compatibilidad, pero en los nativos eso está, pues, aún no se ha comenzado realmente en identificar autocompatibilidad e intercompatibilidad, ¿no? Un tema también con muchas plantaciones de cacaos nativos finos es que son viejas, ¿no? Muchas veces, el mejor ejemplo en el país tal vez son los cacaos chuncho en el sur de Perú. Es la zona donde comenzó la primera producción comercial de cacao en el Perú y las plantaciones realmente
están ahí muchas veces más de 50 años, árboles enormes, ¿no? Y una situación con una plantación con árboles de 15 metros no se compara obviamente con la plantación organizada con un plan de abonamiento, con plan de poda, etcétera, ¿no? Entonces, eso tampoco es una comparación justa. En general, lo que estamos viendo es que estamos comparando manzanas con peras, ¿no? Y no debería. Si queremos realmente saber cuál es el potencial de los cacaos nativos, deberíamos instalarlos en plantaciones con características parecidas a lo que son las plantaciones modernas, digamos, con cámaras internacionales, ¿no? Entonces, como hipótesis del proyecto, dijimos que pensamos que las plantaciones de cacaos nativos finos pueden ser igual de productivo que las plantaciones con CCN y trinitarios, mientras que se usa material seleccionado, ¿no? Que es productivo, que tiene pocos problemas de enfermedades, que sea compatible y que eso, que a nivel de plantación el diseño se haga de manera óptima, ¿no? Entonces, ese fue un proyecto de 3 años apenas. Entonces, para comprobar esa hipótesis, no era fácil porque ustedes saben, establecer una nueva plantación tarda en crecer, en madurar, y entonces apenas vamos a poder comenzar a medir producción cuando ya termina el financiamiento. Entonces, para resolver esto, hemos optado justamente de hacer renovación de copa en plantación existente. Eran plantaciones donde hemos trabajado con 12 productores que tenían si no me equivoco, entre 6 y 10 años de edad, ¿no? Todos establecidos por semilla y entonces con cierta selección hacia cacao blanco, pero no con un plan claro de selección para cacaos muy productivos, ¿no? El otro reto era que, si hacemos esa renovación de copa, tenemos que utilizar genotipos que son ya preseleccionados, ¿no? Que tienen ciertas características de buena productividad y que conozcamos algo de su compatibilidad sexual y su resistencia frente a plagas y enfermedades, ¿no? Entonces, para genotipos, felizmente, contamos con todo el esfuerzo que APP Cacao, con la cooperativa Norandino, con los que hemos trabajado en este proyecto, ellos en años anteriores se habían hecho esa selección de unos 500 árboles iniciales potencial de interés en toda la región de Piura. Se ha ido seleccionando, ¿no? Primero a 120, después a 25, y al final tienen 6 materiales ya seleccionados de todos que tienen un potencial más interesante, ¿no? Aquí vemos las características, ¿no? Este cacao gran blanco de Piura es uno de los 6 genotipos. Tiene, pues, lo interesante es que tiene semillas casi blancas, ¿no? Son muy claras, hasta blancas van a ver otros. Tiene perfiles sensoriales muy interesantes porque el mercado le interesa mucho. Y genéticamente, bueno, aunque estas mismas muestras están en proceso de caracterización, pero genéticamente pertenece al mismo grupo que lo que es el cacao nacional de Ecuador, como era originalmente, ¿no? O sea, el nacional puro. Entonces, este es el mismo grupo genético. Estamos, gracias al proyecto MOCA, también armando este catálogo en los diferentes países. MOCA, esto es el formato de la ficha para el catálogo de Perú, para lo que es la colección de Norandino. Entonces, aquí ven las características, pues son descripciones generales, no toda la información se cuenta todavía, y mencionar que estamos trabajando también en armar el perfil sensorial. Hemos colectado granos de todos los cacaos y se va a pasar por el protocolo de cacao de excelencia para también incluir eso. Eso todo es trabajo en curso. Entonces aquí ven son ligeramente variado, pero no tanto, ¿no? Entonces eso es para dar una idea, ¿no? Son cacaos blancos de buena productividad para lo que es el cacao piurano. Entonces, ¿cómo hemos intervenido en el campo? Pues al principio del proyecto teníamos algo de información de compatibilidad. Inicialmente la información nos decía que los
cacaos no eran autocompatibles. Había intercompatibilidad, sí, entre ellos. Entonces, lo que hemos hecho en cada plantación, 12 plantaciones, en cada plantación hemos armado 3 bloques, ¿no? Con más o menos entre 50 y 60 plantas cada bloque. Y un bloque con un solo genotipo, lo que ven en la figura abajo, todo amarillo, ¿no? Todo un solo genotipo usado como para renovación de copa. Segundo bloque era 3 diferentes genotipos en filas, organizado en fila. Un genotipo, una fila, otro genotipo, otra fila, etc. El tercer bloque tenía en cada árbol los 3 genotipos. Entonces, 3 injertos y cada injerto otro genotipo. Y ahí siempre se ha asegurado que siempre había un genotipo, siempre era compatible con al menos uno u otro, ¿no? Así se han seleccionado las combinaciones. Nosotros optamos del principio de hacer en cada bloque 3 injertos. Incluso cuando eran de un solo genotipo, hemos injertado 3 yemas del mismo genotipo. Entonces, para poder comparar posteriormente, ¿no? Entonces, veremos, estos son datos por ahora muy preliminares que tenemos de productividad, ¿no? En la región Piura tenemos productividad que varía de 300 hasta 1 tonelada. Los mejores productores logran sacar 1 tonelada, ¿no? Y eso es con el cacao que existe, ¿no? El promedio en la zona es entre 500 y 600 kilos hectárea. Que está un poco encima tal vez de otras regiones, pero es bastante bajo, ¿no? Y entonces con la intervención de renovación de copa, y eso es recién la primera campaña después de que los injertos estaban ya produciendo, y que es todavía muy variable porque tenían diferentes edades, diferentes niveles de desarrollo, pero ya es alentador, ¿no? Ustedes ven en las gráficas, en las barras, ven están por grupos de 3 y cada grupo de 3 es un productor. Vemos muy claramente la importancia de manejo, porque los productores que sacan mayores niveles de producción son los que sabemos que también cuidan mucho mejor su plantación. Entonces, no es que vamos a aumentar productividad solamente poniendo algunos clones interesantes. Si no hay manejo, tampoco va a dar los resultados esperados, ¿no? Pero al menos lo que hemos visto, comparando lo que tenía el productor antes en promedio y lo que tenía ahora en el primer año, es que hay un incremento de 35 a 80% de producción en promedio de los 3 bloques experimentales tomados juntos, ¿no? Entonces, hasta, bueno, en unas parcelas tenemos 1,500 de promedio por hectárea, y hasta un potencial de 2 toneladas, ¿no? Y eso es recién comenzando. Esperamos ahora esta campaña de ahora 2022 ya nos va a dar datos más estables, porque estos son de 2021 todavía, ¿no? Lo que sí era peculiar es que nosotros pensábamos que los árboles con injertos de 3 diferentes genotipos iban a tener mayor productividad, porque ahí están diferentes donantes de polen entre sí, y pensábamos que los insectos, hormigas que se mueven dentro de la planta, no vuelan, iban a aportar más a la polinización y aumentarían la productividad. Pero no lo hemos visto hasta ahora, ¿no? Eso es algo porque esos son los que están en anaranjado, son los tratamientos con 3 injertos en un árbol, ¿no? Lo azul es monoclonal y lo gris es organizado por fila. Entonces no vemos realmente una diferencia, que puede ser interesante, ¿no? Porque al final es más fácil organizar una plantación monoclonal que una plantación policlonal. Y recientemente nuestros científicos han hecho nuevamente estudios de compatibilidad en esos cacaos este año, y resulta ahora que son autocompatibles, han salido autocompatibles, lo que originalmente pensamos que no. Resulta que sí, tienen buenos porcentajes de éxito. Entonces, eso podría explicarlo, que al final, si son autocompatibles, podemos ponerlos en plantaciones monoclonales, que me parece más fácil, ¿no? Para el manejo del agricultor. Bien,
algunos datos más es que hemos visto que hay un aumento en índice de semilla por los diferentes genotipos utilizados comparado con lo que tenía el productor, y también el índice de mazorca ha bajado bastante, ¿no? Antes necesitamos en promedio casi 30 frutos y ahora estamos más alrededor de 20 y inferior a 20, ¿no? Pero todavía hay margen de mejora. Bien, entonces yo sigo pensando, al menos estos datos son preliminares, ¿no? Espero el próximo año poder dar una presentación nuevamente con datos más sólidos ya y con valores más confiables. Pero yo, con base en los primeros resultados, yo creo que la promesa sigue. O sea, quiero decir que es alentador que la productividad, los niveles de productividad que se puede obtener con un cacao blanco, cacao nativo, fino, pueden ser similar a lo que se puede obtener con clones internacionales, ¿no? Lo que es súper importante es que este tipo de investigación no es de 3 años, ¿no? O sea, aunque nuestro proyecto es 3 años, tenemos que seguir monitoreando y seguir dando seguimiento a este tipo de experimentos, porque recién cuando tengamos datos de larga observación vamos a tener más certeza en qué se puede recomendar a los productores. Bien, ahora vamos a cambiar un poquito de tema ligeramente, ¿no? Voy a hablar un poco sobre experimentos que hemos hecho también en las mismas plantaciones de Piura, enfocado en polinización, entendiendo cuál es el polinizador y qué el tema efectivo es, cómo podemos aumentar la polinización o la efectividad de la polinización. Y también voy a hablar sobre la fauna asociada. Fauna que trae beneficios, aves y murciélagos, y fauna que es más problemático, como son las ardillas, en este caso en Piura. Bien, entonces vamos a ver primero polinización. Esto mencionar que es un trabajo de doctorado en realidad de Justine Van Singel, que pronto va a defender su doctorado. Entonces me ha dado permiso de presentar esto y está por publicarse varios de los hallazgos. El trabajo en fauna es el trabajo de doctorado de Carolina Ocampo, y ella igualmente está ya por defender y publicar también. Entonces, ellas son las que realmente han hecho este trabajo. Bien, algo que todos tal vez ya saben, pero hemos hecho en las plantas, en algunas plantas de cacao, en las 12 parcelas en Piura, hemos hecho exclusiones de insectos voladores en ramas de cacao. O sea, para que ningún insecto volador podía llegar a las ramas, y hemos observado cuántos frutos producían esas ramas, comparado con ramas que donde sí tenían acceso a los insectos voladores. Y claramente cuando no tienen acceso a los insectos voladores, hay cero productividad, o casi a cero. Entonces, aunque hay viento, no es suficiente para tener una productividad. Entonces, confirma lo que todos sabemos, pero es bueno siempre confirmarlo, especialmente en un ambiente de Piura, que es un cacao de irrigación, fuera de su área natural, si también concuerda, y sí, ¿no? Entonces, tenemos que tener insectos voladores, yo lo llamo, porque forcipomia es lo que se dice, pero puede ser que sea más amplio la diversidad de polinizadores. Lo que sí se ha visto es que sombra, lo que también muchos de ustedes saben, demasiado sombra no es bueno. No es bueno porque trae plagas, que muchos productores reclaman, pero también no es tan bueno para polinizadores. Entonces vemos que sombra 30-40%, como es bueno para no tener demasiado plago, también es lo mejor para tener mejor actividad por parte de los polinizadores. Justine ha tratado de identificar cuáles eran los visitantes de las flores y que podrían ser potenciales polinizadores. Entonces ha puesto una cola que es sin olor en flores, ¿no? Y ha colectado, bueno, ha puesto justo al abrir la flor, y ha ido a monitorear al final del día que se quedó atrapado en la cola, ¿no? Entonces, con base en eso, se ha identificado que los que visitan más son pulgones, ¿no?
no son polinizadores, ¿no? Al menos lo que no pensamos que son polinizadores. Hormigas y trips. Habían algo de forciponio, pero muy poquito, ¿no? Entonces, es un enigma un poco, ¿no? Hay muchos insectos que visitan, pero ninguno de ellos realmente es el clásico polinizador. Entonces, ¿quién poliniza, no? A ver. ¿Y ahora? Y ahora no avanza. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sí, Ever, te escuchamos, pero parece Okay. que se queda así Se frisada queda, la imagen. no, ok, Ahora sí. ya está un momento. Atrás. Sí, Más. aquí, sí, ok. Ahí Bueno, está. entonces, para entender un poco, entonces, como hay pocos insectos que polinizan, queremos entender, ok, tal vez esas hormigas y los trips que no son los clásicos polinizadores, como se mueven mucho en flor, a lo mejor juegan un papel en la polinización, ¿no? Entonces, lo que Justina ha hecho es poner una cámara fotográfica en flores con un macro, con un zoom, para identificar qué visitaba y cuántos granos de polen dejaba. Entonces, en general, también, la gran mayoría de las flores ha monitoreado así 517 flores, ¿no? Y de polinización abierta, y entonces solo menos de 1% de ellos lleva fruto, ¿no? Entonces, menos de 1% de todas las flores formó mazorca. Y lo que era importante y corrobora un poco investigaciones anteriores es que el promedio de granos de polen en mazorcas, perdón, en flores que recibieron polen, pero en promedio 30 granos nomás, no formaban frutos. Y lo que caracterizaba las mazorcas que sí desarrollaban es que las flores tenían tenían en promedio más de 100 granos de polen. Entonces, indica que necesitamos un mínimo número de polen para que el cuaje sea efectivo, ¿no? Y eso es un factor muy limitante en Piura, porque menos de 1% de las flores que forman frutos es como preocupante, ¿no? Lo interesante es que con polinización manual queríamos ver, con un método que se está viendo en otros países también, aunque el éxito de polinización, el cuajado es bajo, sí se puede hasta más de triplicar el éxito, ¿no? Haciendo polinización manual, y también se puede obtener mejor calidad de granos, ¿no? Si se utiliza un donante de polen, un buen macho, ¿no? Un macho que tiene características de calidad interesante. Entonces, en las gráficas abajo lo vemos, ¿no? Entonces, vemos siempre en el lado izquierdo, tenemos los resultados de polinización abierto, y en el lado derecho, polinización manual. En la polinización manual, se ha hecho esa polinización en los árboles que fueron establecidos con semilla, ¿no? Lo que el agricultor tenía, y lo manual se ha utilizado polen de los 6 genotipos superiores, ¿no? Identificado por APP cacao y norandino. Entonces, vemos que en el número de granos no había tanta diferencia entre polinización abierta y polinización manual. Donde sí había fuertes diferencias era en el tamaño del grano, ¿no? En polinización abierta, en 1.2 en promedio, y polinización manual 1.5, ¿no? En promedio. Y también interesante era que el color de los granos. Ustedes saben que en el cacao gran blanco, obviamente, cuanto más porcentaje de granos blancos tiene, mejor calidad y entonces mejor precio, ¿no? Entonces, ahí se ve en la gráfica a la derecha, vimos que en polinización abierta teníamos más o menos 60% de los granos que eran blancos, ¿no? Y con polinización manual, utilizando padres blancos, entonces teníamos más de 90%, ¿no? Entonces indica que el padre, el que dona el polen, juega un papel claro en la calidad del grano, o en el color también, ¿no? O manifestado por el color. No solamente el tipo de donante de polen importa, pero también su identidad.
aquí vemos en la gráfica a la izquierda, vemos los resultados de autopolinización. O sea, hemos tomado polen del mismo árbol, que era el árbol en plantación de agricultor, y lo hemos autopolinizado. Entonces vemos que es 0.5% de éxito, muy bajo, ¿no? Porque la planta claramente no es muy autocompatible. Se ha aumentado mucho utilizando los 5 clones eran de los 6, 5 se ha utilizado, perdón. Y se ve también que había diferencias, ¿no? Algunos de esos genotipos seleccionados por APP Cacao Indoandino son más efectivos como donador de polen que otros, ¿no? Y algo que interesante también era lo que se ha observado, es que cuando polinizábamos ramas, bueno, Justine y colegas, cuando polinizaban, entonces había una relación inversa entre el número de flores polinizados en la rama y el éxito de la polinización. O sea, es decir, digamos en una rama habían 2 flores, entonces si lo polinizaba manualmente, el éxito de que salga un fruto era más alto que cuando tenía una rama de 10 flores y fertilizaba los 10 flores, ¿no? Entonces hay un balance ahí que la planta maneja. Cuando hay pocas flores, el éxito va a ser mayor, va a ser mejor esfuerzo para que se cuaja que cuando hay muchas flores, ¿no? Entonces, es algo que también se ha visto en otros estudios. Ok, entonces saltamos al último tema, que es el tema de plagas, enfermedades, el trabajo de Carolina principalmente, pero también ha aportado Justine. Y entonces ahí queríamos entender más que todo el papel que podrían jugar los aves y murciélagos, ¿no? Como controladores de plagas y enfermedades. ¿Y por qué estudiar aves en Perú particularmente? Pues Perú es el segundo país más diverso en especies de aves, ¿no? Entonces, y también aves y también murciélagos representan un poco el estado de conservación de biodiversidad en general, son como indicadores, ¿no? Y bueno, los aves, ustedes ven ahí en la figura abajo, ustedes de ver también saben que hay muchos diferentes tipos de aves que tienen todos diferentes niveles de adaptación. Uno come insectos, otro come fruto, otro come gusanos, etcétera, ¿no? O nueces, semillas, y cada especie está adaptada. Nosotros estamos interesados en conocer un poco las especies de aves que comen insectos que podrían dañar mi cacao, ¿no? Entonces, lo mismo para murciélagos, ¿no? Murciélagos a veces tienen la gente los ve como malos porque piensan siempre en los vampiros que chupan sangre, pero obviamente también hay una diversidad muy grande en murciélagos y hay muchos murciélagos muy benéficos, ¿no? Sabemos que muchos de ellos son polinizadores, entonces no de cacao, pero sí polinizan, entonces son importantes para mantener rendimientos de otros cultivos. Controlan plagas, hay estudios en otras partes del mundo, incluso en cacao, que han mostrado que los murciélagos controlan plagas que dañarían el cacao y también aportan con su guano, ¿no? que es muy conocido especialmente en el Perú. Entonces, primeramente, queríamos entender un poco cuál es el rol de los sistemas agroforestales en la conservación de los aves y murciélagos. Y era bastante interesante notar que, o sea, mirábamos aves en bosque y aves en sistemas agroforestales, ¿no? Y notábamos que particularmente durante la época seca, cuando el bosque está completamente desfoliado, bueno, la mayoría, hay pocos alimentos en el bosque, entonces los aves, más que todo, iban a los sistemas agroforestales donde encuentran alimentos, ¿no? Encuentran alimentos y también ejercen control de plagas, al menos era la hipótesis, ¿no? En cuanto a murciélagos, los murciélagos más que todo preferían los sistemas agroforestales, más que el bosque, digamos. Entonces encontrábamos más murciélagos en sistemas agroforestales que en bosque. Eso en parte puede deberse a que el cacao en Piura es de irrigación, entonces las condiciones siempre son más verdes y hay más disponibilidad de agua. Y entonces eso claramente muestra
el papel benéfico que juegan los sistemas agroforestales para la conservación de los aves y murciélagos. Y más que todo, los insectívoros que nos interesan, ¿no? Que se mueven especialmente en época seco a las plantaciones de cacao. Bien. Entonces, para determinar un poco la importancia económica de los aves y murciélagos, como el servicio ecosistémico que ellos brindan al cacao, a la producción, hemos construido ese tipo de jaulas alrededor de árboles enteros, ¿no? Para que los murciélagos y aves no podían acceder a las plantas, no tenían acceso. Y se ha monitoreado la productividad de árboles dentro de jaula, donde las aves y murciélagos no podían llegar, y fuera de jaula, ¿no? Para tener, poder comparar niveles de producción cuando los aves murciélagos tienen acceso a la planta y no. Y era bastante fuerte la diferencia, ¿no? Cuando los aves y murciélagos dentro de las jaulas, cuando no tenían acceso, los árboles tenían la mitad de la productividad que cuando sí tenían acceso. No se entiende todavía muy bien cómo es cuál es la razón. Pues lo más obvio que uno pensaría es que, bueno, controlan las plagas, los insectos que dañan las flores o que dañan la formación de fruto inicial, ¿no? Y ahí intervienen controlando esos insectos y por ende hay mayor productividad, pero no es tan sencillo, todavía no tenemos esa evidencia. Sigue siendo un poco un enigma de cómo es la acción de ellos, ¿no? Pero de que sí son benéficos para sostener la productividad, eso está claro, ¿no? Y confirma resultados muy similares de otras partes del mundo. Entonces, es muy importante atraer aves y murciélagos a la plantación para mantener mi producción, ¿no? Es más que todo eso, no decimos que se va a aumentar, pero al menos si yo mato todos los murciélagos y aves, mi productividad probablemente va a bajar, ¿no? Y esa es la lección principal. Y bueno, estoy ya llegando al fin. También miramos un poco el daño hecho por ardillas, que es algo que está incrementando en Piura, ¿no? Entonces, el daño sí era alrededor del 9%, ¿no? Fluctúa un poco de zona en zona. Pero al final ese daño causado por ardillas era mínimo comparado con los beneficios que traen los aves murciélagos y los polinizadores, ¿no? Entonces, eso es el balance entre los animales asociados que traen efectos negativos contra positivos. Entonces, claramente los efectos positivos garantizan una productividad que le permite un buen ingreso al productor. Un tema ahí interesante es que la gente en Piura dice que los ardillas siempre han estado, ¿no? en la zona y antes no causaba tanto problema. Ahora su población ha crecido mucho y algo que me parecía muy interesante es que decían que antes toleraban una boa que es local ahí, ¿no? La boa no le daba miedo a nadie lo mataba, lo dejaban ahí y a lo mejor la boa controlaba la población de ardillas y ahora como, no sé, la gente dice que ya no está presente, tal vez porque la gente la mata o porque ha cambiado el ambiente, pero eso es un tema que muestra que siempre tenemos que aspirar de mantener balances ecológicos para no tener esos efectos negativos, ¿no? Pero eso es algo que tenemos que mirar a futuro. Y ahí termino. Solo quería mostrar aprovechando un poco de hacer propaganda para esta herramienta que tenemos en línea y donde vamos a ir colgando todos los resultados que generamos, incluso también los resultados que estamos colectando en Piura. Por ahora solo hay información sobre cadmio y el efecto de cambio climático y está integrado información que colectamos sobre viveros y bancos de germoplasma donde uno puede obtener cacao según el lugar donde se encuentra. Pero también recientemente hemos incluido una primera versión del catálogo de Perú. Ustedes ven arriba, hay una ventana que dice catálogos. Ahí vamos a, entre otros, poner los catálogos de los países MOCA.
están en curso. Ese trabajo de Perú tampoco es terminado, pero ya hay una primera versión y pronto esperemos poder subir el de Ecuador y los países centroamericanos que seguirán. Y con eso quiero agradecer a todos y especialmente a los socios del proyecto, ¿no? a Norandino y los socios, los agricultores asociados a Norandino por permitirnos trabajar en sus parcelas, a Pepe Cacao por apoyar todo este trabajo y haber apoyado la selección de los genotipos. Las universidades en Alemania, Göttingen y Würzburg, y bueno, la gente que ha financiado GIZ, ¿no? Y ahí termino. Muchas gracias. Perdón, se quedó trancado, pero los logos están... ahí está. Listo. Muchas gracias, Ever, por su presentación. Realmente interesante toda esa combinación de trabajos que están haciendo tanto en el aspecto productivo como ambiental, ¿verdad? Yo creo que nos deja así como bastante interesados y curiosos y atentos a los resultados de esas publicaciones que nos mencionó por ahí, ¿no? Vamos entonces a abrir la interacción con el público de manera ordenada. Vamos levantando la mano. Yo voy a dar paso al micrófono, el comentario de cada uno y también vamos a estar pendientes de las preguntas que vienen del Facebook para que las evacuemos. Muchas gracias, Ever. Aquí tenemos a Fernando Paucarina. Adelante, Fernando, por favor, con su comentario o pregunta. Saludos cordiales desde la Amazonía del Ecuador. Lo que yo quería es consultarle si las abejas melipón ayudarían en la polinización de cacao. ¿Hay experiencias? Sí, eso es muy interesante pregunta, porque justamente estamos también con tratando de resolver eso. Estamos arrancando un nuevo proyecto en San Martín, y particularmente con Choba Choba, que tiene, bueno, y en otros sectores. Choba Choba es una cooperativa, asociación, ¿no? Y ellos están promoviendo producción de meliponias y entonces vamos a indagar si podrían aportar la polinización. Hasta ahora que yo sepa no hay información, pero sé que en Cusco, en Perú también, hay algunas personas que dicen que sí, y que ponen sus meliponias más bien en la plantación de cacao, porque según ellos aumenta productividad. Obviamente va a depender mucho de la especie de meliponia, ¿no? Los más pequeñitos, en principio, podrían jugar ese papel, ¿no? Pero eso es algo que falta trabajar. Sí, yo no sé de alguna evidencia todavía. Gracias, Fernando. Gracias, Ever. Voy a leer un comentario aquí de Ever Betancourt. Mil gracias, dice, valiosísima información, que agradece mucho valorar los cacaos criollos ancestrales con respaldo científico, como lo están mostrando ahora. Gracias por ese comentario, Ever. Una pregunta que nos llega del Facebook, por acá, Ever. Son dos realmente, vamos a ir por partes. La primera es si ustedes están documentando los costos de mano de obra por hacer este proceso de reconversión de copa. Esa es la primera. Y la segunda es si también están documentando el tiempo de respuesta, digamos, de esa reconversión de copa en términos de productividad. ¿Cuánto tiempo es ese lapso de espera para que la plantación llegue a un estado, digamos, ya más o menos productivo y aceptable? Sí. No sé si Freddy Overa está ahí conectado, porque él nuestro colega, él me puede ayudar con el cálculo de los costos, porque Freddy, tú lo has calculado. Yo tendré que, no lo tengo en la cabeza así. Nosotros, obviamente, era un experimento científico, ¿no? Es decir, nosotros hemos injertado 3 injertos en cada árbol, ¿no? Y eso no se haría cuando sería para que el productor adopta eso, con uno bastaría, pero por nuestro diseño hemos puesto 3 y entonces el costo ha sido mayor. También ha sido un gran proceso de aprendizaje. Como estábamos un poco contra el tiempo, nosotros hemos aplicado diferentes métodos de injertación. ¿Por qué? Porque el cacao piurano, en comparación con otros cacaos, no produce tan fácilmente brotes basales, lo que sí hacen en ambientes mucho más húmedos, ¿no?
Entonces, lo que hemos comenzado a hacer es injertos en tallo, a veces en chupones laterales que decimos encima de una rama, digamos, y un chupón, un brote que sale encima de la rama, hemos injertado ahí. Entonces, ahí hay un proceso de aprendizaje en cuanto a optimizar la arquitectura, ¿no? Porque algunas veces hemos injertado muy alto y eso también complica. No es que se rompan las ramas, eso sí ha sido bien interesante, porque ese temor también había, pero eso ha funcionado muy bien, pero solo eso ha dificultado un poco, y con eso quiero decir que los costos que tenemos, y Freddy no sé si está ahí, él dijo que iba a estar, pero si no tendré que buscarlos porque no se estaría inventando. Y también el plazo, bueno, cuando los injertos son exitosos, comienzan a producir muy rápido, ¿no? Y a partir del un año y medio, uno ya entra en producción, ¿no? Obviamente todo tiene que ir bien, y uno tiene que tener suficiente material para injertar, suficientes chupones, entonces siempre requiere un poco de planificación para que los dos, o sea, haya suficientes chupones al momento de que haya suficiente material de injertar. Esos son retos que tal vez son más fáciles para un CCN, donde hay mucho material, porque hay muchas plantaciones de donde obtener material, pero en cacaos finos, como todavía no tenían tanta atención, es a veces mucho más complejo, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos arrancando tenemos tal vez un par de árboles. Un árbol es un extremo, ¿no? O tenemos 10 árboles y ustedes saben, de ahí no se puede obtener muchas yemas. Entonces, todos esos factores influyen, ¿no? Pero en general, si todo va bien, a no ser que Freddy diga lo contrario, pero a partir de un año y medio ya entra en producción, y las ramas tienen un porte que soportan fácilmente 10 frutos, ¿no? Entonces son ramas ya bien crecidos. Gracias, Freddy, Ever. ¿estás ahí? No. Sí, no, aquí hay un comentario, creo que dice de Alida Ramos, dice: hola, saludos, me imagino que Freddy no se encuentra en este sí, momento, no, tendré que dar, pero que sí se cuenta con registros de costos y el tiempo que está tomando en adaptarse la plantación. Entonces está disponible también esa información. Otra pregunta muchas gracias, Alida. Sí, otra pregunta del Facebook es entonces, si estos materiales que ustedes están injertando y que también están probando su compatibilidad, los están multiplicando como un jardín clonal, un banco de yemas, un banco de germoplasma, o solo están reincorporando en estos procesos, digamos, de intervención, de renovación. ¿Cómo están tratando ese material local? Ok, sí, ahí tenemos la suerte justamente que entre Norandino y APP Cacao, la selección que yo mencioné, ¿no? Al principio recorrieron todo el valle, todo Piura, a identificar árboles potenciales, ¿no? De los 500 potenciales candidatos, al final han instalado como 25 en lo que es un banco, un pequeño banco con un par de copias para evaluar su comportamiento. Y de esos 25 que todavía existe, pero son un par de copias nomás, ¿no? De ahí se ha establecido los 6 mejores en lo que llamamos una colección de trabajo, un jardín clonal, ¿no? Donde se tiene, no sé cuántas copias serán, pero 100 copias por genotipo, que son para producción de yemas, ¿no? Donde el productor puede obtener. Entonces, ahora ya hay varios jardines clonales, colecciones de trabajo con los 6 genotipos, y que donde los agricultores directamente pueden obtener material. Y ya lo están haciendo, ¿no? Los productores, haber visto los resultados, entonces ya están motivándose a renovar copa. Gracias, Ever. Abiel Gutiérrez tiene la mano levantada, por favor, adelante, Abiel. Sí, buenos días. Adelante. Sí, era para felicitar al doctor Tomás por la investigación que está realizando en Perú. Muy interesante las proyecciones, y bueno, comentarle que yo actualmente trabajo con el IDIAP acá en Panamá, y desde 2009 hice una recolección también de cacao de almendras blancas,
y con un estudio en Pensilvania de ADN para buscar los rasgos genéticos. Y es una proyección que tenemos futuro nosotros en Panamá, trabajar con los materiales genéticos de almendras blancas. Son trabajos largos, son probablemente 14 años que tuvimos nosotros evaluando materiales de almendras blancas, y actualmente estamos llevando parecido un trabajo ahorita en renovación de copas en 10 hectáreas que tenemos acá en Almirante, en Panamá. Proyecciones futuro también es que tratar de conservar la diversidad genética del cacao de almendras blancas y buscarle alternativa de un mercado mejor, y es una solución a futuro, porque eso, cuando el país conserva su diversidad genética del cacao, tiene mayor posibilidad a futuro de entrar en la denominación de origen del lugar. Eso es muy bueno, los felicito por esa investigación que están llevando. Nosotros también estamos haciendo un esfuerzo aquí en Panamá, casualmente en esa dirección. Y le exhorto yo a todos los productores que ellos quieran introducir materiales o clones o de qué tipo, que sean en un lugar específico, que no intervengan mucho en las zonas de donde ellos van a conservar su origen genético nativo criollo de su lugar, para futuro puedan otorgarse un premio o una certificación de denominación de origen y con un aumento agregado a su cacao. Los felicito por eso, muchas gracias. Y aquí de Panamá, de Lidiap, saludos a todos. Fantástico, lo felicito también, porque eso es lo que más se debería hacer en todos los países de la región, porque es una ventaja que la región tiene comparada con los otros países en África y en Asia, ¿no? No estoy diciendo que hay que cambiar todos los clones internacionales, pero hay que dar un poquito más de empujón en los materiales finos, nativos que existen en toda Latinoamérica, ¿no? Desde México hasta Bolivia, ¿no? Sí. Muchas gracias al colega de Panamá y a Ever también. Una última pregunta, Ever. Me indica si estás viendo la pantalla, por favor. Sí. Ok. Este trabajo que te estoy proyectando ahí, va a todos, ¿verdad? Es un trabajo de inventario de poblaciones de polinizadores que hicimos en Centroamérica por allá en el 2012-2013. Se inventariaron las poblaciones en escuelas, digamos, en plantas epífitas que estaban en el cacao y también en el sustrato, en el suelo, hojarasca y en suelo, ¿no? Y esos son, digamos, los resultados generales de esos diferentes sitios de producción en los países de Centroamérica. Ustedes están evaluando poblaciones de polinizadores en esos sustratos o en otros medios que probablemente pueden albergar polinizadores. Y la otra pregunta es si están considerando también el entorno de las fincas donde están montando esos experimentos, porque nosotros encontramos cierta influencia sobre los usos de suelo alrededor de las fincas cacaoteras, sobre las poblaciones y diversidad de polinizadores que encontramos en ese momento. Claro. Bueno, esa pregunta en el nuevo proyecto estamos diseñando todavía, va a ser en San Martín, pero es súper interesante esto, no lo conocía. Entonces, estamos en la fase de planificación y voy a ver si lo podemos insertar para ver si podemos también mirar cosas similares en Perú y también en otros lugares. Sí, pero por el momento no se ha hecho, Luis. Ok, de acuerdo. Muy interesante. Listo, por ahí te voy a facilitar esa publicación también, ¿verdad? En Panamá se logró un poco más avanzar sobre la crianza de polinizadores y la evaluación del efecto de polinización. En Centroamérica no ha habido, digamos, un mayor esfuerzo en ese sentido, pero creo que vale la pena recalcar. Bueno, yo no veo ninguna otra mano levantada, nadie que quiera intervenir. El colega que está de Galaxy A01, por favor, cerramos el micrófono. Estaríamos entonces llegando al final de la presentación, ¿verdad? Nada más leer todos los agradecimientos y felicitaciones, Ever, por la presentación y dejar la invitación abierta también para que se unan el próximo viernes a nuestro último foro del bloque de la temática de renovación y rehabilitación. Vamos a tener presentación de los colegas del CATIE que van a mostrarles
el manual para técnicos sobre renovación y rehabilitación de cacao que se publicó, que se trabajó también en alianza con el proyecto MOCA. Y también van a explicar, digamos, cómo sería el uso, el aprovechamiento de ese manual y una herramienta de cálculo que se diseñó precisamente para hacer algunos cálculos, inversiones y algunas proyecciones de la intervención de renovación y rehabilitación. Entonces, invitarlos a ese foro siempre el próximo viernes a las 10 de la mañana. Tiene que haber un previo registro para eso y entonces esperamos siempre contar con su participación y su compañía. Muchísimas gracias, doctor Ever Thomas, por la presentación. Vamos a estar atentos el próximo año a esos resultados consolidados también. Muy amable y a todos nuevamente agradecerles su compañía. Pasen buenos días y nos veríamos el próximo viernes. Listo entonces. Muchas Buen gracias día a todos. Buen fin de semana. Bye. Chao. Gracias, muchas gracias. Sí, como la cual. ¿En qué opening? ¿En qué opening? ¿En qué opening?